Buenos días, mi nombre es Génesis Meléndez Alemán, yo soy guía mayor y asistente en primeros auxilios y los voy a estar ayudando a ustedes en el cumplimiento de los requisitos relativos a primeros auxilios de la clase de explorador. Para eso vamos a ver las páginas de la 21 a la 27 de nuestro libro de trabajo, que es ¿verdad? El que ustedes tienen. Vamos a hablar un poco acerca de los sangrados, de las heridas y del estado de shock. Vamos a empezar entonces hablando un poco acerca de los tipos de heridas, pero nos interesa saber en primer lugar qué es una herida. Una herida es una lesión en la que existe una ruptura de una o varias capas de la piel. Y bueno, hay varios tipos, como por ejemplo tenemos las abrasiones o escoriaciones, o como comúnmente nosotros las conocemos, raspones. Creo que a todos nos ha pasado esto, ¿verdad? En algún momento. Esto sucede, por ejemplo, cuando nosotros andamos en bicicleta y nos caemos y nos raspamos con el asfalto, o cuando andamos corriendo igualmente nos caemos y nos raspamos. Entonces, una escoriación sucede por el roce brusco de la piel con una superficie que es áspera. En ocasiones también, dependiendo de la superficie, entonces pueden quedar partículas de polvo o de otros objetos. Es por eso que es importante que nosotros limpiemos, las lavemos con agua y con jabón para evitar infecciones. También tenemos las amputaciones, que quizás estas no las vamos a ver muy a menudo, pero es importante saber que existen y saber cómo actuar ante estos casos. Entonces, ¿qué es una amputación? En primer lugar, es el corte total de una parte del cuerpo. ¿Y cómo vamos a actuar nosotros en estos casos? Bueno, lo que vamos a hacer es que la parte desprendida la vamos a enrollar en gasa estéril o en un trapo húmedo que esté limpio, preferiblemente también con aluminio, y lo vamos a poner en una bolsa. Lo vamos a sellar y esa bolsa sellada la vamos a poner en otra bolsa que contenga hielo. Y eso lo vamos a transportar junto con el paciente. Y en cuanto a la extremidad que está lesionada, vamos a tratar el sangrado que se está presentando. También tenemos las heridas cortantes, que estas suceden por objetos filosos y como podemos observar en la imagen se ven así como bastante rectas, no tienen bordes irregulares. También tenemos las avulsiones, que las avulsiones consisten en un desprendimiento de una parte de la piel. Tenemos también las heridas punzantes, que estas son las que suceden por objetos con punta o con pico, como por ejemplo un clavo. Es importante que nosotros sepamos en cuanto a este tipo de heridas que nosotros no debemos de sacar el objeto si está incrustado, porque más bien podríamos generarle más daños al paciente. Entonces lo que vamos a hacer es inmovilizar el objeto. Estas son peligrosas porque aunque usualmente no sangren al exterior, pueden estar causando un sangrado interno. Entonces por eso es que son peligrosas. Ahora sí, ya que hablamos un poco acerca de las heridas, vamos a hablar acerca de los sangrados. Y los sangrados los podemos dividir en sangrados internos y sangrados externos. Los sangrados externos también los podemos dividir en tres. Está el arterial, el venoso y el capilar. Vamos a empezar hablando un poco acerca de los sangrados internos. Estos no son perceptibles, por eso nosotros debemos de observar otras cosas en el paciente, como que, por ejemplo, los moretones. También podríamos observar que el paciente presenta vómitos con sangre. También podríamos observar otorrea y otorragia. Y bueno, ¿qué son estas palabras tan extrañas? Bueno, para eso vamos a dividir la palabra. Entonces, en cuanto a la otorrea, oto significa oído y rea es flujo. Entonces es salida de un flujo a través del oído. Realmente la otorrea es la salida de un líquido claro acuoso a través del oído. Y ragia, bueno, ya sabemos que oto es oído y ragia es sangre, entonces otorragia es salida de sangre a través del oído. Entonces, podríamos observar, como lo mencionábamos anteriormente, hematomas o moretones, también vómitos con sangre, salida de un líquido claro acuoso a través del oído, salida de sangre a través del oído. También podríamos observar ojos de mapache, que son como los que vemos en el punto A.
También signos de shock, como por ejemplo, bueno, más adelante vamos a hablar acerca del shock, pero básicamente nosotros podríamos observar que el paciente está pálido, frío, sudoroso. También podríamos observar abdomen en tabla. Cuando nosotros estamos palpando al paciente, el abdomen va a estar rígido y también podríamos observar heces oscuras. Todas estas cosas las podríamos observar en un paciente que tiene un sangrado interno. Por eso debemos de prestar bastante atención. Ahora sí, vamos a hablar acerca de los sangrados externos. Estos ocurren cuando ya hay una ruptura de la piel. Y como lo mencionábamos anteriormente, los podemos dividir en arterial, venoso y capilar. Ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuál de estos tres, así simplemente viendo la imagen, cuál de estos tres creen ustedes que es más peligroso para la vida humana? Muy bien, vamos a hablar de estos tres. Vamos a empezar de atrás para adelante. Entonces vamos a ver que el sangrado capilar fluye lentamente a manera de sudor. Este no compromete la vida del paciente. El sangrado venoso es de un color rojo oscuro y fluye constantemente. Y el sangrado arterial es de un color rojo brillante. Este sale a chorros y es intermitente. Este es el que puede poner en riesgo la vida humana. Es por eso que es importante que este tipo de sangrados nosotros los tratemos rápidamente. ¿Cómo nosotros podemos controlar los sangrados? Bueno, lo podemos hacer de varias maneras, a través de la presión directa y también a través del torniquete, así como de otra técnica que se llama empaquetamiento. Yo sé que en el libro de ustedes sale que se puede utilizar la presión indirecta y también la elevación, pero estas técnicas ya no se utilizan porque realmente no se ha demostrado su efectividad. Entonces, lo que se usa hoy es la presión directa, el torniquete y el empaquetamiento. Vamos a empezar hablando un poco acerca de la presión directa. Como lo podemos observar en la imagen, la presión directa consiste en aplicar un apósito, ¿verdad? O una compresa de gasa encima de la herida, del sangrado, ¿verdad? Y ahí vamos a ejercer presión. Una vez que ya nosotros controlamos ese sangrado, entonces vamos a hacer un vendaje. Tenemos también el torniquete. Es importante que nosotros nos quitemos muchas ideas que tenemos acerca del uso del torniquete, porque el torniquete salva vidas y es importante que nosotros sepamos cómo utilizarlo. Muchas personas temen a utilizarlo porque creen que las personas van a sufrir amputaciones, pero esto no es así. De hecho, un paciente puede durar con un torniquete hasta 2 horas y no va a presentar lesiones. Ya de 2 a 3 horas en adelante, ya el paciente sí puede presentar lesiones, pero lesiones reversibles. Entonces es importante que nosotros no tengamos miedo a utilizar un torniquete. Y es importante saber que este no se afloja. Es decir, una vez que nosotros ponemos el torniquete, no se afloja. Se deja así hasta que el paciente llegue al centro médico. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar en primer lugar dónde está el sangrado. Una vez que lo ubicamos, vamos a colocar este torniquete de 5 a 7 centímetros arriba de la herida. Y es importante saber que si hay alguna articulación, no lo vamos a poner encima de la articulación, sino que lo vamos a poner arriba de ella. Como lo podemos observar en la imagen, que no está encima, no está en la articulación, sino que está por arriba. Una vez que ya nosotros colocamos ese torniquete, que ya lo ajustamos, entonces vamos a empezar a enroscarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la hemorragia se detenga. Después de eso nosotros aseguramos la palanca y anotamos la hora en la que lo colocamos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo utilizar el torniquete, y también es importante saber que realmente los torniquetes que nosotros hacemos, ¿verdad? Esos improvisados no funcionan adecuadamente. Entonces, si nosotros vamos a hacer un torniquete, es mejor que nosotros contemos con el equipo adecuado. También tenemos, como lo mencionaba anteriormente, el empaquetamiento, que este consiste en primero vamos a descubrir la herida y vamos a tratar de remover excesos de sangre de la herida y vamos a ubicar la fuente de sangrado más activo. Una vez que lo encontramos, vamos a empezar a meter el rollo de gasa en la herida y una vez que ya lo metemos, entonces vamos a ejercer presión.
durante 3 a 5 minutos. Y después de eso vamos a hacer un vendaje, como lo vemos en la imagen. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca del shock. El shock es un estado anormal, donde el volumen de sangre es insuficiente para perfundir adecuadamente los tejidos y mantener la vida. Básicamente, cuando un paciente está en estado de shock, la sangre no llega adecuadamente a todos nuestros tejidos, a todos nuestros órganos y no puede funcionar adecuadamente como comúnmente lo haría. Hay varios tipos de shock. Está el hipovolémico, el anafiláctico, el cardiogénico, neurogénico, séptico. Cada uno de ellos tiene diferentes causas. Por ejemplo, en el shock hipovolémico podemos observar que se da por una pérdida de volumen, como por ejemplo cuando se pierde mucha sangre debido a una hemorragia, o también podríamos hablar de pérdida de líquido, por ejemplo en una deshidratación, en una quemadura, diarreas. También está el shock anafiláctico, que esto sucede por una reacción alérgica a picaduras, sustancias inhaladas, inyectadas, ingeridas. También tenemos el shock cardiogénico, que esto se da por una falla o por una insuficiencia cardíaca, es decir, nuestro corazón no está funcionando de manera adecuada. Tenemos el shock neurogénico, que esto se da por una lesión en el sistema nervioso simpático o por lesión en la médula espinal. Y el shock séptico, que se da por infecciones. Ahora sí, ¿cómo nosotros podemos tratar entonces el shock? Bueno, nosotros en primer lugar debemos de pedir ayuda. Vamos a llamar al 911. Vamos a colocar al paciente en posición anti-shock, que es como lo que podemos observar en la imagen. Vamos a estar alertas por si el paciente vomita, y es importante que no le administremos nada vía oral, porque precisamente el paciente puede vomitar y este vómito se le puede ir a los pulmones y más bien puede ocasionar más daños en el paciente, más complicaciones. Igualmente, como lo mencionamos anteriormente, debemos estar alerta por si él vomita, y lo que vamos a hacer es que le vamos a voltear la cabeza hacia un lado. Vamos a tratar de mantener la temperatura corporal, porque dependiendo del tipo de shock, el paciente puede estar frío o puede estar muy caliente. Entonces debemos de tratar de mantener la temperatura corporal. Vamos a aflojar las prendas de vestir, tratar de averiguar las posibles causas y bueno, también podríamos trasladarlo al centro hospitalario. Y muy bien, eso sería la clase del día de hoy. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es hacer este pequeño quiz. Para eso van a ingresar a Kahoot y ahí van a poner el código que ustedes ven en la pantalla. Una vez que ustedes realizan este quiz, entonces van a tomarle captura y se la van a enviar al coordinador de conquistadores, que es Gustavo, y él me va a enviar los nombres de las personas que ya concluyeron con toda la clase. Entonces, bueno, son 5 preguntas, son súper sencillas y yo sé que ustedes las van a responder súper bien porque ya todo lo vimos aquí en la clase. Y bueno, eso sería. Cualquier cosa, si ustedes tienen dudas, igualmente me pueden decir y yo con mucho gusto les ayudaré. Espero que hayan podido aprender bastante y muchas gracias por su atención.